un patrimonio, una decisión, y una guerra familiar que nadie vio venir. El príncipe Guillermo acaba de convertirse en el propietario de una de las propiedades más privadas y personales que tuvo la difunta reina. Y en el momento en que sucedió, algo cambió dentro de la familia real. ¿Por qué la familia de Camila siente que fue desplazada? ¿Qué heredó exactamente Guillermo y por qué importa tanto? ¿Y quién tomó realmente esta decisión? Las respuestas son más complicadas de lo que nadie deja entrever. Sin anuncios, sin cámaras, sin ceremonias. Sucedió de la manera en que a veces ocurren los momentos reales más significativos, de forma silenciosa, limpia y con muy pocas explicaciones ofrecidas al mundo exterior. Pero quienes observan de cerca a la familia real lo notaron casi de inmediato. El príncipe Guillermo se había convertido en el nuevo propietario de uno de los estados privados más personales de la difunta reina. Y eso cambió las cosas. Este no era un palacio grandioso vinculado a deberes oficiales. No era un edificio emblemático que los turistas fotografían tras las puertas de hierro. Esto era algo diferente. Algo de menor escala, pero con un significado mucho mayor. Una propiedad que, según se informa, la reina mantenía cerca, vinculada no a una obligación pública, sino a la vida privada, al recuerdo, a la idea de que ciertos lugares pertenecen a ciertas personas por razones que van más allá del papeleo y el título legal. Para la mayoría de las personas que escucharon la noticia, la reacción fue probablemente simple. Las propiedades se transmiten. Así es como funciona la herencia. Así es como ha funcionado siempre la monarquía, generación tras generación, siglo tras siglo. Guillermo es el heredero. El heredero recibe lo que la corona le transmite. Nada inusual allí. Pero no es así como lo vieron las personas más cercanas a la reina consorte Camila. Comenzaron a surgir informes, redactados con cuidado al principio, y luego más agudos. Personas descritas como cercanas a la familia de Camila estaban, según los observadores reales, profundamente inquietas por la transferencia. Algunos sintieron que no habían sido preparados para ello. Otros, según se informa, sintieron algo mucho más fuerte que la sorpresa. La palabra que seguía apareciendo era furiosos. Ahora bien, esa es una palabra fuerte. Y plantea una pregunta inmediata. ¿Por qué? Porque una transferencia de propiedad, gestionada a través de los canales reales adecuados, produciría ese tipo de reacción en personas que son, técnicamente, parte de la misma familia extendida. Algo en esta propiedad no era ordinario. Algo sobre el momento, o la decisión que siguió a la transferencia, tocó un nervio que aparentemente había estado expuesto durante más tiempo de lo que nadie había admitido públicamente. Porque aquí está el detalle que hace que esta historia sea más que un simple titular. Guillermo no se limitó a recibir la propiedad y archivarla. Según los informes, tomó una decisión sobre su futuro casi de inmediato. Un movimiento que, dependiendo de quien cuente la historia, fue un acto directo de deber real o un mensaje entregado sin una sola palabra hablada. Pero, ¿qué decidió exactamente Guillermo y a quién afectó más? Para entender la tormenta, ayuda a entender la propiedad. No los metros cuadrados, no el valor de mercado, sino el significado, el tipo de significado que no aparece en ningún inventario oficial pero que se asienta silenciosamente debajo de todo lo demás, moldeando cómo se sienten las personas y lo que creen que merecen. Isabel II fue una de las figuras más públicas que jamás existió. Décadas en el trono, miles de compromisos, un rostro conocido en todos los rincones del mundo. Y sin embargo, detrás de toda esa visibilidad, también era una persona intensamente privada. Tenía lugares que pertenecían a ese yo privado. Lugares donde el peso de la corona podía, al menos parcialmente, dejarse de lado. Esta propiedad, según los familiarizados con la historia real, era supuestamente uno de esos lugares. No una residencia de trabajo conectada a agendas oficiales. Algo más tranquilo. Un lugar asociado con momentos familiares reales, de esos que nunca llegaron a la fotografía oficial, que nunca aparecieron en el calendario real curado. Un lugar donde la reina podía simplemente ser ella misma, rodeada de las personas que amaba, lejos de la versión de la vida real que el mundo siempre estaba observando. Ese tipo de lugar conlleva un peso diferente al de cualquier propiedad oficial. Y durante años, mucho antes del fallecimiento de la reina, la cuestión de qué pasaría con ella se dejó, según se informa, deliberadamente sin resolver. O tal vez se respondió en privado, en conversaciones mantenidas en habitaciones a las que ningún periodista entró jamás, entre personas cuyo entendimiento de los deseos de la familia provenía de la proximidad más que de la documentación. Esa ambigüedad es donde aparecieron las primeras señales de advertencia.
Los observadores reales han señalado que, incluso en los años previos a la muerte de la reina, hubo supuestamente discusiones discretas sobre ciertas propiedades privadas. ¿Quién las recibiría? ¿Qué condiciones, si las hubiera, vendrían adjuntas? ¿Qué significaría la transferencia no solo legalmente, sino simbólicamente, particularmente para aquellos que habían llegado a la familia real a través de matrimonio en lugar de nacimiento? La historia de Camila dentro de la familia real es una de las más complicadas de la historia real moderna. Pasó de ser una figura de controversia a una pareja aceptada y, finalmente, a reina consorte. Ese viaje tomó décadas. Requirió paciencia, discreción y la voluntad de absorber enormes críticas públicas sin quebrarse. Y su familia se había movido con ella. Lentamente, con cuidado, pero innegablemente más cerca del centro de las cosas. Algunos de ellos, según los informes, habían comenzado a albergar expectativas sobre lo que esa cercanía podría significar en términos prácticos, incluyendo asuntos de propiedad real. Y esas expectativas estaban a punto de chocar con una tradición muy antigua y muy firme. Durante un tiempo, se mantuvo exactamente donde la familia real prefiere que se queden estas cosas, a puerta cerrada, fuera del alcance del oído, gestionado a través del tipo de silencio cuidadoso y deliberado que la institución ha practicado durante generaciones. Un desacuerdo dentro de los círculos reales no suele anunciarse. Circula lentamente, en voces bajas, en informes que son lo suficientemente vagos como para ser negados, en apariciones públicas donde todo parece estar bien pero algo, de alguna manera, no se siente del todo así. Esa fue la primera fase de esta historia. El hervero lento. Los comentaristas reales, las personas que han pasado carreras leyendo las pequeñas señales que la familia real envía sin pretenderlo, comenzaron a notar algo en las semanas que siguieron a la herencia de Guillermo. La calidez habitual en los momentos públicos coordinados supuestamente se sentía ligeramente diferente. Un tono que era más difícil de ubicar. Una distancia física que era lo suficientemente pequeña como para ser coincidencia, pero lo suficientemente constante como para ser notada. Nada que pudiera citarse directamente. Nada que ningún portavoz oficial reconociera. Pero estaba allí. Y los profesionales en este espacio no suelen imaginar cosas. Entonces los medios encontraron la historia. Surgieron informes de fuentes descritas como cercanas a la situación, no informantes de palacio, ni declaraciones oficiales, sino personas lo suficientemente cerca de los involucrados como para llevar información hacia afuera. La palabra furiosos apareció en la prensa. Luego apareció de nuevo. La imagen que se dibujaba era la de un círculo familiar, específicamente los conectados con Camila, que se había sentido despreciado, pasado por alto, excluido de algo en lo que creían tener participación. Y cuando esa imagen llegó al público, la respuesta fue inmediata. La gente tenía opiniones fuertes. Aquellos que siempre habían visto a Guillermo como legítimo futuro rey consideraron su reclamo sobre la propiedad como algo totalmente apropiado, el orden natural de las cosas funcionando como debería. Pero otros miraron el momento y la decisión que supuestamente siguió a la transferencia y vieron algo más deliberado. Una línea trazada, un punto aclarado a través del proceso legal, en lugar de una conversación abierta. Los comentaristas reales comenzaron a buscar comparaciones. Señalaron momentos anteriores de tensión dentro de la familia real moderna, periodos en los que la cuestión de quién pertenece verdaderamente, quién tiene pleno derecho, quién lleva el peso de la sangre real frente al peso de matrimonio real, había salido incómodamente a la superficie. Esas comparaciones calaron. Resonaron de una manera que era difícil de ignorar, porque todas volvían a la misma pregunta incómoda, una que nadie dentro del palacio había abordado oficialmente, y una a la que el público seguía regresando con creciente intensidad. ¿Fue esta herencia realmente una rutina, o se había planeado de esta manera todo el tiempo? El príncipe Guillermo no se sentó solo en una habitación a tomar esta decisión por sí mismo. Así no es como funciona. Nunca ha sido así como funciona dentro de una institución tan estratificada y deliberada como la monarquía británica. Cuando una propiedad de importancia personal y simbólica pasa de una generación a la siguiente, hay procesos involucrados. Hay personas cuyo propósito profesional completo es pensar cuidadosamente sobre exactamente este tipo de momentos, qué significan, qué comunican y qué consecuencias conllevan. Guillermo lo sabe, siempre lo ha sabido. Quienes lo han observado de cerca a lo largo de los años describen consistentemente la misma cualidad, una profunda conciencia del papel hacia el cual se dirige. No solo el peso ceremonial de este, sino la responsabilidad institucional.
El entendimiento de que cada decisión tomada a su nivel envía ondas a través de una estructura que ha sobrevivido tanto tiempo precisamente porque tiene una visión a largo plazo. Las preferencias personales tienen un lugar, pero el deber se sitúa por encima de ellas. Así que cuando esta propiedad llegó a él, las fuentes sugieren que no se limitó a firmar un formulario y seguir adelante. Supuestamente se tomó su tiempo. Consultó a personas a las que se les paga para pensar en el legado real, la ley real y la óptica real con una precisión que la mayoría de las personas fuera de la institución encontraría notable. Lo que recibió de vuelta fue claro. La propiedad conllevaba historia. Conllevaba un peso emocional. Y cualquier dirección que se eligiera para su futuro llevaría una señal, deliberada o no, sobre donde residen verdaderamente las prioridades de la próxima generación de la familia real. También hubo, según se informa, capas legales que trabajar. Preguntas sobre cómo se había mantenido formalmente la propiedad. Si la reina había expresado deseos explícitos sobre su futuro que existieran en algún lugar por escrito, o si esos deseos solo se habían pronunciado en voz alta en compañía de confianza. Estos son el tipo de detalles que los asesores necesitan resolver antes de que nada sea definitivo. En situaciones como estas, los observadores reales notan sistemáticamente el mismo resultado. La tradición gana. El patrón largamente establecido de cómo la monarquía maneja sus activos más personales tiende a reafirmarse, independientemente de lo complicadas que se hayan vuelto las relaciones familiares circundantes. Pero este momento no fue del todo como los otros que lo precedieron. Algo era diferente en la presión que rodeaba esta decisión en particular. La dinámica había cambiado. La estructura familiar era más complicada de lo que había sido en generaciones anteriores. Y había voces, según se informa, bastante cercanas al centro de la decisión, que no estaban aceptando simplemente el resultado tradicional sin rechistar. Una conversación, en particular, se convirtió supuestamente en el punto de inflexión. Alguien muy cercano a la decisión supuestamente opuso resistencia, y lo que sucedió en esa conversación puede haberlo cambiado todo. Imagine una habitación sin cámaras apuntando hacia ella, sin ningún oficial de prensa cerca, sin ninguna declaración cuidadosamente preparada esperando sobre un escritorio. Solo un pequeño número de personas reunidas en torno a una decisión que conllevaba mucho más peso de lo que sugerían sus detalles superficiales. El tipo de reunión en la que la familia real siempre ha sido experta, silenciosa, contenida y completamente invisible para el mundo exterior hasta que llega el resultado. Según aquellos familiarizados con cómo tienden a desarrollarse estos momentos privados dentro de los círculos reales, una reunión como esta habría tenido una atmósfera muy particular. Estas no son salas de juntas con paredes de cristal y diapositivas de presentación. Las habitaciones donde se deciden cosas como esta tienden a ser más antiguas, más pesadas. El tipo de espacios donde la historia de las paredes no es metafórica, donde conversaciones de exactamente este tipo han estado ocurriendo durante generaciones, y todos los presentes lo entienden. Lo que se decide en una habitación como esa nunca se trata solo de la propiedad. Se trata de lo que la propiedad representa. A quien señala que importa, a quien señala que no. ¿Qué tipo de familia pretende presentar la monarquía al mundo en las décadas venideras? Guillermo, según todos los relatos, habría entrado en esa habitación de la manera en que quienes están cerca de lo describen constantemente en momentos de alto riesgo. Sereno, mesurado, con las ideas ya claras sobre la dirección a seguir, pero dispuesto a sentarse con todo el peso de la conversación antes de hacerla definitiva. Esa es, según se informa, su manera de ser, no frío, sino controlado. No despectivo, sino seguro. La resistencia llegó. Y, según se informa, llegó de forma clara. El descontento relacionado con la familia de Camila no era un secreto para cuando ocurrió esta reunión. Si las preocupaciones llegaron a esa habitación directamente, expresadas en voz alta por alguien con autoridad para decirlas, o si llegaron a través de intermediarios, transmitidas cuidadosamente a través de las capas de comunicación real que existen precisamente para momentos como este, es algo en lo que los relatos varían. Pero el sentimiento estaba presente. La objeción era conocida. Se sentó en la habitación junto a todo lo demás, y entonces la conversación avanzó hacia su conclusión. Lo que cambió exactamente en esos momentos finales no es algo que se haya confirmado públicamente. Los observadores reales pueden ver el resultado. Pueden leer lo que vino después y trabajar hacia atrás para deducir lo que debe haberse dicho. Pero las palabras reales, el intercambio preciso, el tono de voz,
El momento en que todos en esa habitación entendieron que el resultado estaba decidido, nada de eso pasado al registro público. Lo que está claro es lo que Guillermo se llevó de esa habitación. Una respuesta, una dirección, y, según se informa, ni un ápice de vacilación al respecto. Cualquiera que haya sido lo dicho dentro de esa habitación, se informa que la familia de Camila escuchó el resultado y su respuesta no fue silenciosa. Después de la decisión, llegó el silencio. Y dentro de la familia real británica, el silencio no es neutral. No es simplemente la ausencia de ruido. Es una forma de comunicación, una que aquellos que están en el extremo receptor tienden a entender con mucha precisión, incluso sin que se les dirija una sola palabra directamente. A los allegados de la familia de Camila, según se informa, no se les ofreció una explicación formal del resultado. Ninguna carta cuidadosamente redactada. Ninguna reunión privada concertada con el propósito específico de suavizar el resultado. La decisión se había tomado a través de los canales adecuados. Se había llegado a ella mediante los procesos correctos. Y ahora simplemente existía, de la manera en que suelen existir los resultados reales, como un hecho consumado en lugar de una conversación abierta. Según los observadores reales, la reacción dentro de esos círculos fue genuina y fue profunda. Esta es la parte más importante de entender. Para los parientes de Camila, la propiedad en sí era solo una parte de la herida. La parte más profunda era lo que el resultado parecía decir sobre su posición real dentro de una familia que había aceptado públicamente a Camila, incluso la había celebrado, pero que quizás nunca había abierto completamente su estructura interna a quienes llegaron con ella. Hay un tipo particular de dolor que surge al ser bienvenido en una habitación y luego descubrir, lentamente, que ciertas puertas dentro de esa habitación nunca estuvieron realmente abiertas para ti. Eso es, según se informa, lo que este momento sacó a la superficie. No una tensión nueva, sino una antigua, traída de vuelta al frente con una claridad aguda e inevitable. En la superficie, todo continuó como se esperaba. Las apariciones públicas siguieron adelante. Los compromisos oficiales se cumplieron. Las fotografías produjeron exactamente el tipo de imagen que la familia real siempre ha practicado proyectar, serena, unificada, sin prisas. Pero detrás de esas fotografías, sugieren las fuentes, las cosas habían cambiado silenciosamente. Las conversaciones se volvieron más cortas, según se informa. La calidez que había caracterizado ciertas interacciones entre diferentes partes de la familia extendida era supuestamente más difícil de encontrar. Ciertos arreglos, el tipo de detalles sociales y logísticos que los observadores reales siguen con considerable atención, se estructuraron, según se informa, de manera diferente en los meses que siguieron. Y Guillermo, según todos los relatos disponibles, mantuvo su posición sin incomodidad visible. Algunos miran esa firmeza y ven exactamente cómo debería ser un futuro rey. Un hombre que entiende que el legado real no se gestiona a través del sentimiento, que los activos de la corona y el futuro de la corona requieren decisiones claras y firmes, independientemente de a quienes resulten incómodas esas decisiones. Otros miran esa misma firmeza y ven algo que los hace detenerse. Un joven miembro de la realeza que se movió con notable rapidez y notable certeza a través de una decisión que dejó a personas reales genuinamente heridas, y que no mostró ninguna urgencia particular por abordar ese dolor después. La propiedad pertenece a Guillermo ahora. Eso no está en duda. Pero las preguntas que la rodean, ¿qué pretende Guillermo para su futuro? Si la tensión dentro de la familia encontrará alguna salida y que indica este momento sobre la familia real que está tomando forma silenciosamente para la próxima generación. Esas preguntas permanecen totalmente abiertas.